Saludos con todos y bienvenidos a esta segunda capacitación. Mi nombre es Andrés Paredes y mi compañero Víctor Cano. Y los temas que a tratar son la ley de Ohm y la potencia eléctrica. Para introducir los temas de la ley de Ohm y la potencia eléctrica, primero debemos saber qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado, cuyo fin es llevar energía eléctrica de los elementos que lo producen a los elementos que la consumen. Aquí en la diapositiva podemos ver una imagen en la cual una pila o una batería va a suministrar energía a una serie de focos. Y por lo cual, cuando el circuito se abre, la energía va a desaparecer, ya que el circuito se abriría y no contemplaría la premisa que el circuito debe estar cerrado para que haya energía eléctrica. Del mismo modo, en el segundo circuito se puede ver cómo la energía eléctrica se acopla a los diferentes circuitos cerrados que haya en el circuito, valga la redundancia. En las flechas rojas hace el recorrido del primer circuito y donde están las flechas azules hacen el otro circuito. Como podemos ver, ambos están cerrados, o sea, tienen un mismo origen y un mismo fin. Ley de Ohm. La ley de Ohm podemos decir que es aquella que relaciona las magnitudes de voltaje, resistencia e intensidad de corriente y se mide de la siguiente manera. El voltaje se lo mide en voltios, la intensidad de corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Aquí podemos ver las tres expresiones por las cuales se puede hallar la corriente, el voltaje y resistencia respectivamente. En la primera expresión tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Aquí se puede apreciar que la corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si la corriente aumenta, el voltaje también debería ser mayor. Y del mismo modo, si el voltaje aumenta, la corriente debería ser mayor. Por lo contrario, en cambio, la resistencia, si la resistencia aumenta, tanto la corriente como el voltaje van a ser menores. En la siguiente expresión se puede ver cómo se halla el voltaje, que es igual a la corriente por resistencia. Esto no es más que hacer un simple despeje en esta ecuación, llevando la resistencia a multiplicar por la corriente. Y finalmente la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, que básicamente la corriente se llevaría a dividir al voltaje. Es un simple despeje nomás. Para que queden más plasmados este concepto de la ley de Ohm, aquí vamos a proceder a explicar unos pequeños ejemplos, el primero sería el que se ve en la presentación. Se tiene un circuito, el cual tiene una batería de 20 voltios y una resistencia de 10 ohmios, y la corriente no la sabemos. Se aplica la ley de Ohm, el cual la corriente nos dice que es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos que el voltaje es igual a 20 voltios y la resistencia tenemos que son 10 ohmios. Haciendo esta división nos queda que la corriente es igual a 2 amperios. Aquí, en cambio, no tenemos lo que es el voltaje, pero tenemos la resistencia y la corriente. Aplicando la ley de Ohm, que voltaje igual a corriente por resistencia, tenemos que la corriente es 4 amperios y la resistencia son 5 ohmios. Si multiplicamos 4 por 5, nos quedaría 20 el voltaje. Y en este caso no tenemos resistencia, pero tenemos la batería o la fuente de 10 voltios y una corriente de 1 amperio. Con la expresión que es la resistencia es igual a voltaje sobre la corriente, tenemos que el voltaje es de 10 voltios y la corriente es de 1 amperio, teniendo como resistencia una magnitud de 10 ohmios. Ahora vamos a proceder a explicar lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica no es más que la energía consumida en unidad de tiempo. Esta medida se representa en vatios y
también puede ser representada por watts, que es el significado en inglés. Esa es la razón por la cual aquí se ve la W. De otra forma, también se lo puede explicar la potencia eléctrica como un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida a una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. Aquí podemos apreciar las fórmulas de la potencia eléctrica, el cual tenemos que es voltaje por corriente. Otra forma de hallar la potencia sería la corriente al cuadrado por la resistencia. Y finalmente, la potencia también se la puede hallar con la energía en joules dividido por el tiempo en segundos. En nuestro hogar, la potencia eléctrica es muy importante, ya que esto determina la cantidad de aparatos eléctricos que podemos conectar en una red de manera simultánea. Aquí tenemos que básicamente ciertos artefactos eléctricos, cuánto consumen de potencia, un porcentaje en un hogar, el cual tenemos que la iluminación el 18%, el agua caliente un 3%, la cocina eléctrica un 9% y así. Para tener un poco más claro lo que es la potencia eléctrica y un poco orientándonos a problemas que podemos tener en instalaciones residenciales, podemos decir este pequeño ejemplo que tenemos, que si nuestro hogar se alimenta de 110 voltios y requerimos que pase una red, una corriente máxima de 15 amperios, ¿cuántos focos de 100 watts podríamos instalar? Aquí está la expresión que previamente dijimos que la potencia es igual al voltaje sobre la corriente. Como tenemos el voltaje es igual a 110 voltios y la corriente que queremos que pase es de 15 amperios, corrijo. Dada esa multiplicación tenemos que la potencia sería de 1650 vatios. Si yo quiero saber cuántos números de focos podría instalar en esa red, tendríamos que hacer la división de 1650, que es la potencia eléctrica total que podría pasar en esa red, dividido para la cantidad de watts que consume cada foco. En este caso daría un resultado de 6.5, dándonos así 16 focos se podrían instalar en esa red. A continuación se van a explicar ejercicios de aplicación para que tengan una mayor comprensión del tema. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Víctor Rocano y a continuación les voy a explicar unos ejercicios respecto a lo que explicó mi compañero acerca de la teoría, que son de diferencia potencial y también de la ley de Ohm. Bueno, el siguiente problema se trata de una ducha eléctrica con dos posiciones para regular su potencia, que son la potencia 1, 3000 vatios, y potencia 2 de 4400 vatios, y a un voltaje nominal de 127 voltios. Nos pide determinar las corrientes que consume la ducha de acuerdo a su posición. Bueno, entonces vamos a resolver este problema de la forma más fácil. Entonces, para el desarrollo de este problema, tenemos de la siguiente forma. Ya. Tenemos que primero sacar los datos nominales. Siempre cuando se vaya a resolver un problema, digamos, de un artefacto, tenemos que observar los datos nominales de la placa. Eso es lo principal que el constructor nos otorga en una placa, son el voltaje y la potencia. Entonces, estos son datos esenciales. Entonces, tenemos los datos nominales. Los datos nominales tenemos los datos de placa, que son potencia 1 nominal, que es igual a 3000 vatios. Potencia 2 nominal, que es igual a 4400 vatios. ¿Ya? A un voltaje nominal de 127 voltios. Todo esto engloba todo eso está englobando mis datos nominales. Ya.
Para continuar, entonces tenemos que calcular las corrientes que está consumiendo la ducha en las dos posiciones. Entonces, en una ducha eléctrica, tenemos que en la parte superior tenemos nuestro interruptor, de tal manera que si está en la posición inicial, la ducha está apagada, por lo cual, aunque el usuario abra el flujo de agua, o sea, el flujo de agua también es otro interruptor que acciona la ducha. Entonces, digamos que sería un circuito así. Mi ducha, por el flujo de agua, este sería el primer interruptor accionado por el flujo de agua. Por el flujo de agua. Y mi segundo interruptor sería mi selector, que si yo lo otorgo por acá, tendría una potencia máxima, es decir, mi P2 nominal, y si lo otorgo por acá, tendría mi potencia intermedia, mi P1 nominal. ¿Ok? Entonces tenemos aquí nuestro primer interruptor, que sería nuestra llave de agua, que sería accionada por el flujo de agua, sería nuestro primer interruptor. Nuestro segundo sería nuestro selector, el cual tenemos lo siguiente. Posición 0. Posición 0. Y nuestra posición de máxima potencia y la posición de potencia intermedia. Ya. Entonces tenemos dos casos. Bueno, en esta de aquí estamos conectando la resistencia. Bueno, más después le explicaré cómo está conectada la resistencia. Ya, en estos casos tenemos que calcular la corriente. Entonces, según estos datos de placa, tenemos que la potencia, una fórmula fundamental sería que la potencia tiene que ver con el voltaje aplicado y por la corriente que circula. Ya está circulando. Entonces, por ende, tenemos que la corriente nominal 1 sería igual ¿a qué fórmula? Despejando esta fórmula matemática que se encuentra aquí, tenemos que la corriente nominal 1 sería igual a la potencia nominal 1 dividido por el voltaje. ¿Ok? Entonces tenemos este caso que sería los 3000 vatios dividido por los 127 voltios. ¿Ok? Nuestra corriente nominal 2 sería nuestra potencia nominal 2 dividido por el voltaje nominal. Estamos hablando de nominal. 4400 vatios dividido por 127 voltios. Bueno, esto de aquí tenemos que calcularlo. Vamos a determinar. Entonces vamos a calcular. Sería los 3000 vatios dividido por los 127 voltios, que es una división. Entonces la primera corriente es de 23.62 amperios y nuestra segunda corriente sería de 34.64 amperios. Entonces estamos resuelto el primer problema. Anotamos aquí los valores. La primera corriente es de 23.62 amperios y nuestra otra corriente sería 34.65 amperios, redondeándolo. Entonces así terminamos el primer ejercicio que estamos resolviendo. Vamos a examinar de forma más detallada qué se realizó. Bueno, entonces primero tenemos que tomarlos a cuenta los datos nominales, que son datos de construcción. Aquí tenemos potencia nominal 1, potencia nominal 2, que son los niveles de potencia que tiene la ducha eléctrica. Entonces agua más caliente, agua más tibia, agua tibia o agua caliente. Y tenemos también nuestro voltaje nominal de 127 voltios. Ok, entonces al poner nuestra perilla en este punto, estamos haciendo que la corriente que está consumiendo la ducha eléctrica va a ser de 34.65 amperios, mientras que si lo ponemos en agua tibia,
sería de 23.62 amperios. Bueno, con esto terminamos de resolver el problema número 1. Vamos a proceder a continuar con el problema número 2, que sería todo el mismo problema, vamos a resolverlo. Bueno, tenemos la misma ducha eléctrica, son los mismos datos nominales, pero en cambio aquí nos estaban pidiendo determinar cuáles son los pasos de la resistencia y su valor. Bueno, para comenzar a desarrollar eso, vamos a comenzar otra vez. Aquí. Empezamos este problema diciendo que tenemos internamente en una ducha eléctrica tiene una resistencia, lo cual sabemos que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado. Entre mayor sea el voltaje, tenemos mayor corriente. Bueno, eso es el de la fórmula, pero tenemos que analizar bien este caso, es que nos pide el valor de la resistencia en esas posiciones. Es decir, vuelvo a dibujar la perilla de mi ducha eléctrica, que tenemos aquí la posición 0, nuestra posición máxima de potencia y nuestra posición de agua tibia. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra potencia 2 nominal y potencia 1 nominal. Y esto sería en el caso de que no es, la ducha está cortada. O sea, aunque yo abra la llave, no va a salir agua caliente. Porque ya tiene que estar en esta posición de aquí o en esta posición de acá para que él aplique tensión a la resistencia. Entonces, para que ustedes tengan una idea cómo está internamente la resistencia de una ducha eléctrica, pues tenemos de la siguiente forma. Vamos a dibujar una resistencia ahí. Esta es la resistencia. La resistencia está en contacto directo con el agua. No hay ni un aislante, nada por el estilo. Y esto quiero dar a entender ya que el agua no es un conductor. El agua conduce corriente cuando el agua tiene iones. Es decir, cuando se le agrega sal, algo que le permita que el agua gane iones y por lo tanto el flujo de corriente son de átomos. Entonces ahí sí puede ceder los enlaces covalentes para que el agua permita circulación de corriente. El agua pura, el agua limpia, no conduce corriente. Lo que tenemos aquí es un contacto directo y como la ducha eléctrica internamente está aquí la ducha eléctrica, ¿no? Está la resistencia, aquí entra el flujo de agua, aquí está ingresando el flujo de agua, el agua se calienta por estar en contacto directo, por conducción, se comienza a calentar, pero este flujo está empujando y a la vez está cayendo. Lo que hace es que como el agua no es conductor, el agua solo está elevando su temperatura y lo que sale es caliente. No existe problema de que se electrocute a la persona. Entonces, tenemos nuestra resistencia. Pero nuestra resistencia en un punto está el otro contacto. De tal manera que tenemos, digamos, al analizar esto, esta resistencia de aquí, por la fórmula, resistencia es igual, ρ por largo sobre sección, analizando esta fórmula de aquí, al analizar esta fórmula de aquí, sabemos que la resistencia más corta, ¿ya?
¿qué pasaría? Tendrá menor resistencia. Y si tiene menor resistencia, permite mayor corriente. ¿Ok? Entonces, dicho esto, entonces ya sabemos que aquí se encuentra nuestro punto de conexión de nuestra P2 nominal, porque nos permite mayor corriente. Es decir, que va a haber mayor potencia. Y aquí nos va a estar nuestra P1 nominal. Aquí hay mayor resistencia entre este punto y este punto de aquí, por lo cual circularía menor corriente. Entonces, como P1 nominal es menor a P2 nominal, estos son los puntos que tiene que tener la resistencia internamente para que se caliente más el agua o no que se caliente más el agua. Ya, entonces nos pide determinar estos puntos. Son los pasos. Por ejemplo, este sería el primer paso, o sea, esto sería para un agua tibia y esto sería el agua caliente. Pero nos pide también determinar el valor de la resistencia. Ok, procedemos. Entonces tenemos nuestra fórmula, partamos nuestra fórmula de potencia. Potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces esta fórmula de aquí podemos añadir la ley de Ohm, que sería que el voltaje aplicado a una resistencia es igual a al producto entre la resistencia y la corriente. ¿Okay? Entonces, B es igual a R por I, potencia es igual a B por I. ¿Okay? Si queremos calcular de una forma directa la resistencia con los datos nominales, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los datos nominales que nos protegen el doctor es la potencia y el voltaje. Entonces, estos son nuestros datos, nuestra fórmula, y queremos determinar una relación. O sea, esto de aquí lo puedo adjuntar en un sistema de ecuaciones. O como sería más práctica, sería un reemplazo de fórmula. ¿Okay? Entonces, podemos decir lo siguiente. Potencia lo mantenemos igual. El valor de I es el que no está dentro de los datos nominales, por lo cual tenemos que despejarlo. Entonces sería B, ¿cuánto vale I? Si le despejamos de esta fórmula, tendríamos que I vale igual a que R pasa a dividir, pues sería B sobre R. ¿Ok? B sobre R. O sea que otra forma de escribir la potencia sería igual B al cuadrado sobre R. Entonces, regresamos a nuestra figura número 1. El valor de esto de aquí sería mi R2. Y el valor de esto de acá sería mi R1. Como sabemos que esto, potencia 1, es menor a potencia 2, tiene que pasar esto también, pues. Que R1 debe ser mayor a R2. Ya les expliqué por qué sucedía esto. Esto sucede simplemente por la fórmula que es potencia es igual a B por I. ¿No es cierto? Si esta potencia de aquí es menor a la acá, ¿qué quiere decir? Si el voltaje es igual, que la corriente tiene que ser menor. Y para que la corriente sea menor, tiene que haber una oposición mayor, por lo cual la resistencia 1 tiene que ser mayor a la resistencia 2. Es comparar nomás la relación. Entonces, llegando a este término aquí, tenemos ya despejada nuestra fórmula. B al cuadrado sobre R. Entonces, podemos determinar nuestra R1. R1, despejamos de esta fórmula de aquí. Entonces, R1 pasamos, sería el B al cuadrado, la tensión nominal, elevado al cuadrado, dividido por la potencia 1 nominal. ¿Ok? Y nuestra R2
sería nuestra tensión nominal, porque se le está aplicando el mismo voltaje a la ducha, dividido para nuestra P nominal 2. Hacemos nuestro cálculo. Entonces, si hacemos la división entre 127 voltios elevado al cuadrado, dividido para los 3000 vatios, esto me da igual a una resistencia de R1 de 5,37 ohmios. ¿Ok? Bueno, sería redondeando 38 ohmios. Para nuestra R2 sería igual a 127 elevado al cuadrado. Ya esto dividimos para 4440. Nos da como resultado una resistencia de 3,67 ohmios. ¿Ok? Y con eso podemos determinar cuál es la resistencia total que tenemos. Bueno, la resistencia total aquí es R1, ¿sí o no? Porque es el que está totalmente ocupando es toda la resistencia. Pero cuando queremos potencia máxima, tomamos una parte de la resistencia, el cual exigimos que consumamos más corriente. Al consumir más corriente con el mismo voltaje, estamos produciendo más disipación de energía. Entonces, esta sería nuestros pasos para regular el voltaje, para regular la potencia, y estos serían los valores de la resistencia, R1 y R2. Entonces, con esto termino la explicación del problema número 2, el cual me pedía calcular el valor de la resistencia para cada una de las potencias y cuáles son los pasos. ¿Okay? Entonces, continúo con el siguiente problema. El siguiente problema vamos a ver qué me está pidiendo. Está un poco más largo, sí, pero vamos a verlo. Una ducha eléctrica, bueno, es la misma ducha eléctrica que ya estamos viendo anteriormente, pero se agrega algo adicional. Bueno, le voy a leer el problema y le voy a explicar después. Si la ducha eléctrica, a ver, si la distancia entre la ducha y la caja de breque es de 20 metros, además se requiere que cuando la ducha opera a máxima potencia, su caída de tensión sea menor al 2% del voltaje nominal. Asuma que el voltaje de la ducha en esa operación es igual al nominal. ¿Cuál es el calibre del conductor ideal para estas condiciones para la alimentación de la ducha? Bueno, estos problemas, si no se entienden la primera, hay que volver a leerlos y analizarlos. Ya me pide aquí un cálculo de conductor, o sea, me pide, digamos, el cable de conexión. O sea, tengo mi caja de breaker y tengo que llevar una tensión a mi ducha. Aquí pone unos 20 metros. Estimemos algo más corto de unos 15 metros, ¿ya? Por momento. 15 metros, o sea, para tener un cálculo más aproximado. Bueno, vamos a dejar esto por 15 metros, ¿ya? ¿Ok? Da igual, o sea, tenerlo a 15, pero para hacer que sea más con cálculo más aproximado a la realidad, ¿no? Podría ser que esté lejos de 20 metros, pero normalmente en una casa residencial pequeña está redondando unos 10, 15 metros. Depende también del tamaño de la casa. Entonces también eso va a ver usted ahora que el calibre va a depender de la distancia. Entre mayor sea la distancia, tendré que poner un calibre que sea mayor. Bueno, primero me otorga una distancia de 20 metros, ¿ok? Ya. Además se requiere que cuando la ducha opere a máxima potencia, su caída de tensión sea menor al 2% del voltaje nominal. Cuando la ducha está funcionando, circula una corriente. Esta corriente circular produce una caída de tensión en el conductor.
Claro, porque sabemos ya la fórmula, sino de ley de Ohm, que voltaje es igual a R por I. El conductor es una resistencia. Al circular una corriente, hay un voltaje. Entonces ese voltaje, por una ley de Maya, tendría que darme igual, pues, ¿no? El voltaje de la fuente, ¿ok? ¿A qué sería igual? Al voltaje de la línea más el voltaje que le llega al aparato. Es decir, un ejemplo, si la ducha eléctrica le llega a 127 voltios y la caída de voltaje es de 2 voltios, el voltaje de la fuente tendría que ser 129, 2 voltios más, ¿sí o no? Para que tenga una razón. Normalmente se estima entre una caída de voltaje a lo mucho del 5% para que un aparato funcione en sus condiciones. Sus condiciones normales puede funcionar más o menos al 5%. Entonces una caída de voltaje del 2% es algo bien estimado. Podría también ser un 3%. Esto vendría a ser ya unos, digamos, ya vendría a ser la experiencia del eléctrico y cuán confiable sería su cálculo, ¿no? Pero ahora estamos en un proceso de cálculo y tenemos estas condiciones que ya nos dan. Entonces no queremos que nuestro cable no haya más de 2% del voltaje nominal. ¿Ok? Y también queremos que la ducha esté operando al 100%, o sea, la máxima potencia. Bueno, vamos a realizar ese cálculo. Otra vez busquemos nuestra pizarra y hagamos un dibujo. Siempre se trabaja esto con dibujo para poder entenderlo. Tenemos nuestra caja de breques. ¿Ok? Nuestra caja de breques. Bueno, esta caja de breques ya saben ustedes que es tomada directo del medidor. Ya, tenemos nuestra caja de breques, podréis ubicar una cocina, una sala con un cuadro. Bueno, después hablaremos de esos temas. Ya, nuestra caja de breques. Y tenemos nuestra ducha. Tenemos nuestra ducha eléctrica, que está ubicada en el baño, obviamente. Aquí tenemos nuestra caja de conexión para la ducha. Ok. Aquí tenemos la protección de la ducha. Bueno, quisiera agregar aquí un punto, de que hay una protección muy especial para estas duchas. Quizás la pueda investigar más después. Se trata del relé diferencial. Es un relé diferencial que me podría ayudar cuando la ducha tenga una fuga a tierra, o sea, y evitar un problema muy grave de electrocución. Pero ahora tenemos otro caso. Tenemos aquí los breques, esta parte, y nuestro punto de conexión. Esta distancia aquí, el problema dice 20 metros, ¿ok? Podemos ponerlo a 15. Bueno, es que ya hice un cálculo y con 15 metros sale algo más parecido a la realidad. Ok, tenemos 15 metros. Si hacemos nuestro dibujo, que sería por esquema de circuito eléctrico, tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra fuente de voltaje. Este valor de voltaje no lo voy a poner, pero sabemos que es a 60 Hz. Un voltaje alterno. Tenemos la resistencia de la línea. Tenemos el otro lado de la resistencia porque el cable es de ida y vuelta, o sea, al final no tenemos 15 metros de cable, sino tenemos 30 metros de cable. Eso hay que tener en cuenta. Otra RL. Y tenemos nuestro valor de la resistencia. Para facilitar el cálculo, el problema nos estaba refiriendo a que asuma que el voltaje de la ducha
en esa operación es igual al nominal. Entonces, al asumir ese voltaje, tenemos el voltaje VAB. Entonces, si el voltaje VAB de la ducha es igual al voltaje nominal, es decir, 127 voltios. Por lo cual, nosotros ya calculamos cuál es la corriente nominal 2, que sería la máxima potencia, ¿no? Que sería la potencia nominal 2 dividido por el voltaje nominal. Ya tenemos el valor de corriente. Si lo revisamos más anteriormente, tenemos que I2 es igual a 34.65 amperios. Entonces tenemos 34.65 amperios. ¿Ok? Entonces la corriente que está circulando por mi circuito es la I2 nominal. Tenemos su valor y podemos determinar cuál sería la resistencia. ¿Qué más sabemos de los datos? Tenemos que la caída, le ponemos así como un delta, como una D, la caída de tensión de la línea, delta B de la línea, es menor o igual al 2% del voltaje nominal. Entonces, ese 2%, muy fácil de calcular, tengo que multiplicar ese voltaje nominal por 0,02. Estamos llevando el término de porcentaje. Menor o igual a 0,02 por el voltaje nominal, 127. Entonces ahí tenemos la caída de tensión, 1. ¿Qué más? Y también si esto ya sabemos por datos del problema, pero una fórmula que ya sabemos antemano es a continuación, ¿no es cierto? Voltaje es igual a R por I. Entonces, si reemplazamos esto de aquí, tenemos que la delta B de la línea, ¿a qué sería igual? Voltaje delta B de la línea sería igual a la resistencia de la línea por la I2 nominal que está circulando. Si reemplazamos esos valores, o sea, si hacemos una analogía, tenemos que ya ver cuál es el voltaje, cuál es la resistencia y cuál es la corriente que está circulando. Por lo cual tenemos factibilidad de calcular este valor de aquí. ¿Ok? Resistencia de la línea. Resistencia de la línea es igual a la caída de tensión de la línea sobre la corriente que está circulando. Ok, tenemos ya dos valores que calcular. ¿Sí? Entonces vamos a terminar el último valor que sería, esto ya lo vamos a pasar a la calculadora, pero resolvamos todo de forma literal. Tenemos también que terminar la sección porque nos pide el calibre del conductor. Entonces también tenemos que todo conductor, por ejemplo, todo conductor así que tenga una sección, ¿ya? Esta sería mi sección, este sería mi largo, ¿ya? Y depende del material. Y con eso tenemos mi otra fórmula, que es resistencia igual a la resistividad del material multiplicado por el largo y dividido por la sección. Esta fórmula podemos expresar de la siguiente forma, que la resistencia es directamente proporcional al largo del conductor e inversamente proporcional a la sección. Es decir, que un conductor entre más grueso va a tener menor resistencia y un conductor entre más largo va a tener mayor resistencia. ¿Ok? Entonces, mi última fórmula, yo quiero determinar cuál es la sección del conductor. Entonces, mi sección de conductor, ¿qué sería igual? Simplemente reemplazo fórmula, que sería mi resistividad por el largo sobre la RL. ¿Ok? Este término ρ de resistividad vendría a ser propia del material. Por ejemplo, tenemos la del cobre, que es igual a 0,018. ¿Ya? Tenemos otras que es del aluminio, que vendría a ser como 3 veces mayor
el cobre, que significa que presenta mayor resistencia. En conductor no es muy conductor en comparación con el cobre. ¿Ok? Entonces ya tenemos toda mi fórmula. Podemos reemplazar aquí los datos que ya tengo. Por ejemplo, sería mi 0,018, que es el cable del cobre, multiplicado por la distancia, que serían los 15 metros, pero son de ida y vuelta, por 2, y dividido por el valor de la R. ¿Ya? Entonces continuamos acá. Vamos a ir a hacer los cálculos. Ok, ya vamos a ver por ahí nomás. Entonces, primero determinamos el porcentaje de la caída de tensión. Entonces esto me va a dar igual a 2.54 voltios, que va a ser mi caída de tensión. Voltios. ¿Ok? Es decir, que si aquí hay 127 voltios, aquí en VAB, aquí tiene que haber ¿cuánto? 127 voltios más 2.54. Es decir, que BF, el voltaje de la fuente, tiene que haber 129.54 voltios. De tal manera que la fuente me otorga 129.54 voltios, pero al llegar a la ducha eléctrica, le estoy aplicando 127. Eso me refería, o sea, para hacer un cálculo más rápido. Ok, tenemos nuestra caída de tensión. Ahora vamos a calcular la resistencia, que sería la caída de tensión. Vamos a dividir para la corriente nominal, que tenemos que es de 34. ¿Ya? Y el cálculo de esta resistencia me da igual a 0.073 ohmios. ¿Ok? Este es el valor que está acá, ohmios. Y por último, esto por aquí, no estorbe, ya. Y por último, queremos calcular la sección. Más acá. Acá está bien, sí. Ya tenemos que esto dividir para la resistencia, que ya sabemos que es igual a 0.073. Entonces tenemos nuestra permeabilidad 0,18 multiplicado por los 30 y dividido para... Ya, y me da 7,365. Bueno, esta sección de aquí, como está en unidades SIP, vendría a ser milímetros cuadrados. Ya, esto ya no necesito por ahora. Tenemos 77.36 milímetros cuadrados.
Entonces quedamos que la sección del conductor tiene que ser de 7.36 milímetros cuadrados, como mínimo. Es decir, como que quiero que el voltaje de la caída de tensión sea igual o menor a 2.54 voltios, que sea menor a este. Es decir, que bien puedo poner un calibre de un cable que sea mayor al que yo calculé, no menor, porque ahí sí tendría una mayor caída de voltaje. ¿Sí? O sea, esto es porque sabemos de antemano que si la sección aumenta, nuestra resistencia disminuye. Y si la resistencia disminuye, la caída de voltaje disminuye. Entonces tenemos que poner una mayor sección si no encontramos esto. Entonces tenemos unas tablas en internet que podemos poner calibre de conductor AWG respecto a la sección del calibre del conductor. Entonces revisemos esa tabla. Por ejemplo, aquí estuve buscando una tabla que apareció en internet. Vea, estos calibres de AWG son los conductores que se venden comercialmente. Por ejemplo, un calibre número 12, que se utiliza para poner tomas corrientes. ¿Ya? Voy a adelantar esa parte. Tenemos este diámetro en pulgadas, en milímetros y nuestra área. ¿Ok? Pero sí hay un dato curioso que entre menor sea el número del cable, como se puede ver, por ejemplo, el cable número 10, su área es de 5 milímetros cuadrados. Mayor es el área. Entonces, no se deje confundir, digamos que le dice un cable 4, usted va a pensar que el cable 4 es de menor área que un cable 10. No, al contrario, es inverso. Tiene una inversa. Entonces, nuestra área es aproximadamente 7.36. Buscamos nuestra área, la más aproximada. Ya, nuestra más aproximada, tenemos aquí el 8.37. Es mayor y es aproximada. Entonces, a esta sección, ¿qué conductor le corresponde? Un cable número 8. Entonces, con cable número 8 estoy dentro del margen. ¿Ok? Para que tenga una caída de tensión del 2% en la ducha eléctrica. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos el problema. Hemos determinado qué cable necesitamos. Un cable número 8. Bueno, si retorcemos el problema decía 20 metros, ¿no? Si nosotros calculamos con 20 metros, tenemos acá los cálculos. Si a esto de aquí le ponemos 20 metros, bueno, sería más distante. Y entonces tenemos nuestra distancia 40, ¿ok? Entonces nuestra sección ya subiría a 9.8. 9.8 tendríamos que poner ya un cable AWG que calibre 9.8, claro, ya calibre 7. Comercialmente no aparecen estos cables así impares, al menos que se mandara a producir así de forma especial. Pero no, o sea, vienen en pares siempre. Por ejemplo, hay 12, el 10, el 8, el 6, el 4, el 2. Bueno, aquí sí hay un 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Bien. Pero así números impares no vienen. Entonces, ya tocaría poner un calibre que ya corresponde a un calibre 6, de 13.3 milímetros cuadrados. El costo también grafica en el cable más grueso, ¿sí o no? Entonces tenemos mayor costo. De forma más práctica, en una ducha eléctrica de 120 voltios, se coloca el calibre 8. De forma práctica. Pero eso está bajo un régimen que sean menores a 20 metros. Por eso yo les sugería 15 metros. Cuando ya se sujetaba a distancias mayores a 20 metros, se tendría que hacer estos cálculos de caída de tensión. Bueno, entonces terminar el problema,
tenemos que poner que el conductor, necesitamos un conductor calibre número 8 AWG. Esta es la unidad de medida. O sea, no es unidad de medida, sino cómo el AWG lo categoriza los cables. O sea, 8, 10, 12. Unidad de medida AWG. Necesitamos esto. Bueno, cabe recalcar que aquí solo está hablando de alimentación. Tenemos que ver también el problema de puesta a tierra. Este de aquí, cuando se calcula un cable de puesta a tierra, por ejemplo, se le asume también, esas son dos líneas neutras, son iguales, tienen que ser iguales. Normalmente serían dos números bajos. Entonces estamos hablando no de un 10, sino de un 12. El cable tierra tendría que ser número 12 para tierra. Entonces tendría al final, para llevar una mejor protección, sería mi línea, mi neutro y mi cable puesta a tierra. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Espero que le haya sido muy didáctico en esta aplicación. Si tiene algún problema o duda, la despejaremos en su debido tiempo. Es todo por ahora y gracias.